Soy Teo Uriarte, tengo 70 años y durante la dictadura de Franco opté por militar en ETA, una organización que buscaba el enfrentamiento armado y que optó finalmente por el asesinato. Afortunadamente en España se pasó de una dictadura a una democracia y ese régimen de convivencia civil me permitió reconsiderar mucho mi pasado y plantearme la inmoralidad y la ineficacia política de la violencia, de atentar contra otras personas simplemente por las diferencias políticas. Cuando uno llega a cierta edad, y yo he tenido la fortuna de haber sobrevivido a mi propia violencia y llegar ya a muchos años, uno de los elementos que más pesa en mi vida, en mi conciencia, es el haber optado en un momento determinado por la violencia política, por el asesinato, incluso por el terrorismo. No tiene ningún tipo de sentido que haya personas que ante un régimen democrático opten por la violencia política, y ni siquiera bajo una dictadura tiene sentido el asesinato por el asesinato. Las consecuencias posteriores en una sociedad y en la conciencia de las personas es brutal y perturba lo más fundamental que ha dado al hombre su ser. Es la racionalidad y la posibilidad de resolver socialmente los problemas. El salto decidido a llevar a cabo el asesinato fue a raíz de la muerte en un enfrentamiento de un compañero muy querido, Xavi Etxebarrieta. Es cierto que él asesinó a un guardia civil que le paró en la carretera y posteriormente una pareja de la Guardia Civil le mató a él. Ese hecho motivó en aquella generación de jóvenes de ETA que dudábamos mucho en dar el paso adelante a ejercer la violencia, nos forzó sin duda alguna y removió nuestros sentimientos para ir adelante y llevar a cabo el primer asesinato premeditado que ETA llevó a lo largo de su historia y que produjo la espiral de violencia que hasta hace muy poco ha durado en el País Vasco, que fue el asesinato del comisario de policía Melitón Manzanas. Desde aquella decisión se empezó a escribir gran parte de la historia del País Vasco hasta este momento. Yo dejé ETA y dejé cualquier veleidad o tentación hacia el ejercicio de la violencia seducido por la democracia. Es más, he hecho manifestaciones en diferentes momentos diciendo que afortunadamente nunca ganamos, que afortunadamente perdimos, porque el régimen político que surgiría de una victoria de un grupo armado sería un aberrante régimen donde el autoritarismo, la dictadura, el control de la sociedad iba a ser el resultado final. Afortunadamente la democracia española me sedujo y de una manera bastante tranquila pude descubrir que lo más grande para el ser humano es la convivencia con otros seres humanos y que la política es el gran instrumento para llevar a cabo esa convivencia y que la política es incompatible no solo con la violencia, sino incluso con los planteamientos dogmáticos y sectarios. Es más, cuando tuve que plantearles a algunos antiguos compañeros que seguían en ETA que no valía la pena seguir ejerciendo la violencia, les planteaba conquistas políticas que mediante la democracia se habían hecho y ellos mediante la violencia no habían podido conseguir ninguna de ellas. Sois unos estúpidos, no servís para nada, les decía. Mediante el diálogo, mediante la presencia en las instituciones públicas se puede conseguir muchísimo más que lo que vosotros habéis conseguido con la violencia. Aunque es cierto que la violencia estaba ahí detrás, el instrumento para las conquistas políticas está en el ejercicio del diálogo político.
Y finalmente tengo que decir que debido a mi actitud de deserción evidente de lo que había sido un colectivo terrorista, durante casi 20 años he estado amenazado por ETA, y gracias al Estado de Derecho, pues los servicios de escolta que dispuso para mi protección personal, junto con otras casi 1000 personas en el País Vasco, pues ha permitido sobrevivir a la amenaza que ETA supuso para personas que optábamos por la democracia, y finalmente la victoria de los demócratas sobre los terroristas ha sido un logro fundamental, no solo de la sociedad vasca, sino de la sociedad española, y en ello hay que rendir un gran homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado contra las que combatimos en su día cuando éramos jóvenes.